Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Vamos a ir, ahora querida Ale, a nuestra próxima nota. Vamos a saludar a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gabriel. Y te voy a arrancar haciendo la pregunta de ¿qué lugar ocupa la obra pública en el modelo económico del actual gobierno? Bueno, me parece que en general para el peronismo, para la historia de un gobierno peronista y también para este gobierno, la obra pública es central, y mucho más en el marco de esta pandemia, ¿no? De este contexto de emergencia que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país, porque no hay dudas de que es la obra pública la que puede transformarse en un motor y en una palanca para un momento tan complejo como el que estamos viviendo, porque es un sector que puede reaccionar rápidamente al estímulo de la inversión pública, porque además cuando se pone en marcha la obra pública se movilizan una cantidad muy importante de sectores, de toda la cadena de la construcción, y eso significa generación de empleo, de puestos de trabajo directos, y porque además la obra pública significa reparar deudas importantes en nuestro país, integrar un país federal y poder avanzar en prioridades que son fundamentales para todos los argentinos. Bien, y en lo concreto, ¿qué es lo que hay? Porque uno entiende, ¿no?, las necesidades que ya había en el país, incluso con el coronavirus. O sea, la hablamos todos los días, Gabriel. En lo concreto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que está pensado? ¿De qué manera incentivar o impulsar la obra pública? Mira, la Argentina no necesita de grandes proyectos faraónicos ni millonarios. Las prioridades de nuestro país en materia de obra pública están de alguna manera, se exponen de manera muy evidente, ¿no? Hay 7 millones de argentinos que no tienen agua, 20 millones de argentinos que no tienen saneamiento, que no tienen cloacas en el país, una cantidad muy importante de rutas que necesitamos para conectar este país federal, pero también para poder sacar la producción a un mundo cada vez más globalizado, y esas son las prioridades en las que nosotros de manera muy concreta estamos abocados. En el marco de la pandemia, a fortalecer una red sanitaria, de hospitales, de terapias que fuimos refuncionalizando, 12 hospitales modulares que construimos en 20 días y equipamos para que hoy Quilmes, Resistencia Chaco, Hurlingham, Brown, Mar del Plata y varias localidades tengan más camas y mejor equipamiento para enfrentar esta pandemia, pero por encima de esa que es la principal urgencia y prioridad, por supuesto que están un conjunto de obras públicas que están vinculadas a esas que son las necesidades cotidianas, esas obras que permiten definir si en un barrio una familia puede vivir bien o puede vivir mal, ¿no? Si tiene agua, si tiene pavimento, si tiene cloaca, y también la infraestructura vinculada a un país que tiene que poder desarrollar un modelo productivo, la obra pública como parte de ese modelo productivo, y por eso la necesidad de los acueductos para ganar suelo fértil y productivo en una Argentina agropecuaria, por eso la necesidad de generar todas las obras vinculadas a el sistema energético de nuestro país, por eso la necesidad de garantizar que esas rutas permitan integrar nuestras economías regionales. Bueno, ese es el modelo productivo de la Argentina. La Argentina va a salir adelante, se va a poner de pie, se va a levantar a partir de esa que es la producción PYME, la producción de la pequeña y mediana empresa, y también las economías regionales, y en función de eso es que nosotros tenemos que poner la inversión pública fundamentalmente en materia de infraestructura. Y Gabriel, ¿y de dónde van a salir los fondos? Porque es un momento complicado, ¿no? Hay momentos donde puede venir algún préstamo de los Banco Mundial, por decir una de las entidades, del BID. Yo no sé si eso ahora está parado también,
Y bueno, de dónde podría llegar a salir los fondos para hacer esto, que claramente es lo que se necesita, como vos te explicás. No, en general se trata de asignar bien las prioridades, se tratan de, en un contexto de emergencia como el que vivimos, definir y elegir muy bien cuáles son los objetivos más estratégicos para esa obra pública y entonces concentrar y desplazar, poner todos los recursos y los esfuerzos en función de esos objetivos. Y ya en ese sentido, en ese punto, no hay dudas de que vamos a estar logrando un mejor impacto de los presupuestos públicos, si logramos ordenar mejor nuestras prioridades, si logramos reasignar mejor los presupuestos en esas que son las metas y las necesidades más importantes. Ahora, también se trata de ser eficiente, ¿no? Nosotros necesitamos un Estado presente, pero fundamentalmente necesitamos un Estado que todos los días demuestre capacidad de gestionar mejor, y por eso también estamos aprovechando una cantidad de créditos internacionales, de financiamiento internacional, que hasta el 10 de diciembre del año pasado estaban absolutamente subejecutados, y hemos reorientado esos créditos internacionales en función de estas que son las prioridades en materia de obra pública. Bien, te hago una pregunta específica, porque se habló de, bueno, los famosos PPP, la participación pública-privada que había impulsado el anterior gobierno. Se decía que muchas de ellas iban a dejar de lado. Particularmente, yo te pregunto por una ruta, porque es la que yo transito habitualmente, que es la Ruta 5, y ahí se estaban haciendo trabajos bajo ese esquema. ¿Eso se va a parar, Gabriel? ¿O lo que estaba en marcha sigue y se para de ahora en más, digamos? No se inicia ninguno más PPP. No, nosotros estamos revisando un modelo, un esquema que nos parece que es realmente muy ruinoso para el Estado argentino, y que además fracasó porque en realidad en materia de obras y de realizaciones estamos hablando por debajo del 2 o del 3% de las metas que se habían propuesto. Eso no quiere decir que las rutas que están incluidas en los contratos de las PPP no tengan que ser una prioridad, y por supuesto que lo son, la Ruta 5 y cada una de las rutas y de los corredores que definitivamente vamos a tener que encarar, ya no seguramente con un mecanismo tan oneroso de sobreendeudamiento de un Estado que no resiste más endeudamientos, sino fundamentalmente con mecanismos, bueno, más de mayor previsibilidad, de mayor inteligencia, y que permitan que se pueda hacer la obra pública al costo que se tiene que hacer. Recordemos que las PPP suponían la construcción de kilómetros de rutas y de autopistas, pero un 40 o un 50% más cara por el costo financiero y financiamiento que al final, después de casi 2 años, nunca llegó, y no llegó porque claramente el modelo de las PPP fracasó. Fue anunciado en el marco de el plan más ambicioso de los últimos 65 años, pero hay que recordar que el gobierno anterior había prometido 4.000 kilómetros de rutas seguras e hicieron apenas 6, y habían prometido 2.800 kilómetros de autopista e hicieron apenas 365. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de revisar aquellas cosas que, por supuesto, nosotros no compartimos, pero sí mantener y sostener aquellos corredores, aquellas obras, aquellas rutas que definitivamente son las rutas que necesitamos reparar y reconstruir en nuestro país. Bien, no, muy bueno lo que decís, y ojalá se produzca, porque te digo que es muy necesario. El tema de la mano única, o sea, de no tener autopista, básicamente, es muy peligroso y torna muy riesgosas a las rutas. Entonces está bueno que eso se siga, o con PPP o con el mecanismo que sea, pero que se construya la autopista en esa ruta y en otras, ¿no? Te menciono la que yo transito. Por último, te quiero preguntar tu opinión, Gabriel, sobre, bueno, la intervención de Vicentín y el proyecto de ley de expropiación. Vos sos parte de este gobierno, no sé qué opinión tenés al respecto. Sí, me parece que en general el gobierno ha sido claro en evitar un fraude y en evitar que una empresa local se desguace y pase a manos extranjeras. Una empresa a la que se le otorgaron millones de dólares cuando ya estaba en cesación de pagos, con un manejo oscuro e irregular.
y el gobierno ha decidido utilizar todos los mecanismos jurídicos, institucionales y económicos para evitar ese vaciamiento y evitar que una empresa de capitales nacionales pase a manos extranjeras, ¿no? Es una empresa que estafó a la banca pública, que estafó a los productores y que estafó a los trabajadores. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasaba si no tomábamos estas decisiones, ¿no? Bueno, lo que pasaba era que en semanas íbamos a estar frente a la noticia de un grupo más de capitales nacionales desguazado y vendido, rematado, para que quede en manos de capitales extranjeros en un sector que el gobierno entiende, y en el marco de esta pandemia mucho más, un sector absolutamente estratégico. Entonces, nosotros queremos defender a los pequeños y medianos productores, queremos defender los puestos de trabajo de miles de familias que están vinculadas a esa cadena de valor, a esa cadena productiva. Queremos además saber qué pasó con el financiamiento irregular del Banco Nación durante el gobierno anterior. Creemos que hubo connivencia y creemos definitivamente que esta es la manera con la que el gobierno puede evitar un fraude y un vaciamiento que no solamente perjudicaba a un sector, sino que generaba una concentración mayor, agravaba una situación de concentración en un sector que ya es bastante concentrado en la economía de nuestro país. Bien, debo decir que anteriormente ya se le estaba prestando, o sea, con los anteriores gobiernos, no fue solamente el de Cambiemos el que le prestaba a Vicentín, pero no es mi intención entrar en un contrapunto, ni te dije que era la última pregunta, y así es. Solamente te pido que cierres con el tema de si no es un peso más para el Estado hacerse cargo de semejante pasivo. No, porque creo que lo vamos a hacer de una manera responsable, con un management profesional, porque está pensado en un modelo asociativo con los sectores productivos de la región, porque la decisión del gobierno es definitivamente evitar ese desguace, y para evitar ese desguace el presidente ha sido claro y estamos abiertos a escuchar todas las posibilidades. Nosotros ya marcamos cuál para nosotros es el camino, pero por supuesto estamos dispuestos a poder discutir cuál es el modelo, pero sobre un objetivo estratégico, que es evitar la concentración del mercado, evitar la extranjerización y fundamentalmente que el gobierno sea parte en ese proceso de solución y de posición mucho más fuerte y mucho más estratégica en el mercado de los granos. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas buen domingo, un abrazo grande y un gran comienzo de semana. Lo mismo para ustedes. Fue Gabriel Catopodis, es ministro de Obras Públicas de la Nación.